El día de ayer habíamos estado comentando respecto a lo que es la igualdad de funciones y las operaciones con funciones. Entonces, aquí tengo algunas cuantas funciones, las cuales voy a utilizar para realizar una operación en particular. La operación que vamos a realizar es la siguiente. Bien, lo que vamos a obtener en este caso vendría siendo la operación que tienen ahí, f más g entre h, todo eso multiplicado por p. Entonces aquí vamos a considerar varias cuestiones. La primera, ¿recuerdan cómo calculábamos o cómo dijimos que íbamos a calcular el dominio en operaciones? Exacto. Necesitamos la intersección entre los dominios de cada una de las funciones. Entonces, vamos a calcular todos los dominios que aparecen aquí. A ver, primero, calculo el dominio de la función f. ¿Cuál es la restricción para la cual esta función f tiene su dominio? Exacto, entonces 2 menos x tendría que ser mayor o igual a 0. Si despejo x, pues me quedaría que x tendría que ser menor que 2. Bueno, esa condición que me devuelve este dominio la voy a dejar ahí un momento. Nada más la voy a remarcar que esta es la condición para el dominio de f. Bueno, entonces, ahí que se quede por el momento. Bueno, a ver, calculemos entonces el dominio de la función g. A ver, para la función g que tenemos en el ángulo superior derecho, ¿cuál sería su dominio? Exactamente, para la función g, lo voy a poner aquí mismo, en la parte derecha. El dominio para g, pues me indica que x debe pertenecer a los reales, debido a que esta es una función que más adelante conoceremos como polinómica. El día de mañana veremos los diferentes tipos de funciones. Entonces, esta función, ustedes pueden observar que puede tomar cualquier valor dentro de los reales. Cualquier número real ustedes lo pueden utilizar para evaluar esta función y en consecuencia pues no van a tener alguna raíz de número negativo, no van a tener un cociente entre 0, entonces podemos calcular podemos asegurar que el dominio de esta función de g son todos los reales. Si ustedes observan, con la función h va a suceder exactamente lo mismo. Aquí indico el dominio de g con su respectiva regla de correspondencia. Y les decía, con la función h va a suceder exactamente lo mismo. La función h también es una función polinómica. Entonces, el dominio de h también vamos a tener que x pertenece a los reales. Y de esta forma, con esta función, pues ya tenemos que se trata de otra función polinómica y ya también tenemos su dominio.
no hay condiciones, no hay cocientes entre 0, no hay raíces de números negativos, entonces va a ser el conjunto de los números reales todo su dominio. Aquí vamos a tomar entonces en consideración que el dominio de la función p para los logaritmos, aquí voy a hacer el análisis. El logaritmo natural del 0 no existe. Aquí me adelanto un poquito a usar la función logaritmo natural para la próxima semana. La próxima semana ya la definimos con calma, lo que es la función logaritmo y su inversa, que sería la función exponencial. Entonces, de inicio, el logaritmo natural de un número no existe. De un número de 0 no existe. Ahora, el logaritmo natural de un número negativo, como podría ser este, pues va a pertenecer al conjunto de los números complejos. Entonces, ese conjunto numérico pues no es nuestro objeto de estudio, por lo tanto vamos a descartar eso, de tal forma que el logaritmo de los números naturales en x, pues este sí va a pertenecer a los números reales, siempre y cuando x sea mayor a 0. Entonces, esas van a ser las condiciones que vamos a establecer para los dominios de las funciones logaritmo, no solamente el logaritmo natural, logaritmo en general, en cualquier base. Entonces, como el argumento de esta función logaritmo natural tiene que ser siempre mayor a 0, eso quiere decir que el dominio de esta función es x que pertenece a los reales positivos. Aquí en los reales positivos no hay que incluir al 0 porque el 0 es un número sin signo. Entonces solamente digo los números de 0, a partir de 0, 1 después del 0 en adelante, que serían todos los números reales positivos. Entonces ya tenemos los dominios de las 4 funciones que están involucradas en esta operación. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a realizar la intersección entre todos estos dominios, porque recordemos que si tengo el dominio de la operación f más, no me acuerdo cuál era, h sobre g, f más h sobre g por p, pues tiene que ser igual al dominio de f intersección dominio de g intersección dominio de h intersección dominio de p. Y además, como tenemos un cociente, hay que asegurar que la función g no se vuelva igual a 0. Entonces aquí le voy a agregar la condición de que g debe ser diferente de 0, porque es la función que tenemos en el denominador de la división. Bueno, con base en esto, pues vamos a calcular las intersecciones. Para hacerlo, pues lo voy a hacer de forma gráfica. Es más rápido hacerlo de forma gráfica para que no tengamos ningún inconveniente. A ver, le voy a bajar para obtener la intersección. Entonces, a ver, voy a poner cada uno de los intervalos con el respectivo color que puse en cada uno de ellos. Entonces, la función f, que le voy a poner ahí con ese color como pistache, me dice que x, su dominio es x menor que 2. Entonces, voy a pintar el 2. Y el dominio de x tendría que ser para acá. Como x tiene que ser menor que 2, entonces el intervalo es hacia la izquierda. Ahora, en el caso de la función g, pues me dice que es todos los reales. Entonces, aquí con amarillo
voy a poner toda la recta real. Este vendría siendo el dominio de la función g. El dominio de la función h me dice que también es el conjunto de los números reales. También lo voy a poner para incluir todas las funciones. Entonces, para la función h, ahí tenemos que es todos los reales. Y por último, para la función logaritmo, pues me dice que x debe pertenecer a los reales positivos, es decir, si yo tengo aquí el número 0, los reales positivos pues se encuentran hacia la derecha. Y aquí les pregunto, ¿dónde se intersecan todos los intervalos? ¿Dónde es el lugar de traslape entre todos estos intervalos? De 0 a 2. Exacto. Entonces, el traslape es todo esto. Entonces, todo este debe ser el dominio de la función operación que tenemos ahí. Ahora, pregunta. ¿Incluye al 2 e incluye al 0? A ver, al 0 no lo incluye. Entonces, aquí le voy a poner un círculo vacío de que no incluye al 0. ¿Incluye al 2? Voy a poner ya el dominio completo y vamos a poner como tal la regla de correspondencia. El dominio de esta función pues me va a implicar que x pertenece al intervalo abierto desde 0 y en este momento me indicaron que cerrado, ¿no? Que sí incluye al 2. Bueno, pues voy a poner la función. Recordemos cuáles son las funciones. Aquí les voy a poner arriba. F de x es la raíz de 2 menos x. H de x es igual a x menos 2. G de x es igual a x cuadrada menos 4. Y P de x es igual al logaritmo natural de x. Bien, entonces la regla de correspondencia de esta función debe ser la siguiente. Una función f más h sobre g por p de x es la raíz de 2 menos x más h de x, que era x menos 2, entre x cuadrada menos 4 por logaritmo natural de x. Esta es la regla de correspondencia. Ahora, ¿qué debemos contemplar? Dentro de esta regla de correspondencia, ¿qué condición adicional hay que tomar en cuenta? Exacto. Exacto, que x cuadrada menos 4, que está en el denominador de la función, sea diferente de 0. Eso quiere decir que x menos 2 por x más 2, al factorizar esta diferencia de cuadrados, tendría que ser diferente de 0. Ahora, como tengo el producto de dos números igualado, o en este caso desigualado a 0, eso quiere decir que x menos 2 tendría que ser diferente de 0 y x más 2 tendría que ser diferente de 0. Despejo. La de abajo no hay problema porque me dice que x tiene que ser diferente de menos 2. Y como menos 2 no está incluido en el dominio que tenemos por aquí arriba, pues no hay ningún problema. Esa condición la puedo descartar. No pertenece al dominio que encontramos. Pero la otra sí. Me dice que x tendría que ser diferente de 2. Y entonces, en este caso, como x es diferente de 2,
pues ya cambia lo que habíamos establecido en un inicio, porque recuerden que también debemos considerar la condición de que g tiene que ser diferente de 0. Entonces, aquí la condición implicaría que el 2 tampoco lo puede tocar. Y de esta forma, este intervalo tendría que estar abierto. Tengo el conjunto A, tengo el conjunto B y tengo el conjunto C. Bien. En este caso, voy a tener una función f que toma elementos de A y los convierte en elementos de B. Y voy a tomar a otra función g que toma elementos de B y los convierte en elementos de C. Bien. Con esto podemos utilizar estas dos funciones para encontrar una tercera función que en lugar de pasar de A a B y de B a C, haga la transformación completa desde A hasta C. Aquí puedo definir la función g con posición f, la cual es una función que va desde A hasta C, sin necesidad de pasar por B. Ahora, ¿cómo defino esta que se conoce como la composición de funciones? Es una función que va a utilizar la evaluación como operación. ¿Ustedes están de acuerdo que si yo tengo una función que toma números reales como su dominio, eso quiere decir que su imagen forzosamente deben ser números reales? ¿Sí o no? Bueno, y como ese número real puede pertenecer al dominio de otra función, pues puedo hacer directamente la evaluación de g con la función x, y esto es lo que voy a obtener como g con posición f de x, denotada con este circulito que tengo aquí. Ese es el símbolo de la composición, así como tenemos la cruz como el símbolo del más, o un guión como símbolo de menos. El símbolo de la composición es este circulito vacío. Entonces, lo que hago es evaluar la función g con la función f. Ustedes pueden ver en este diagrama de Venn que la primera función que estoy utilizando es f, de tal forma que yo puedo tomar un elemento A en el primer conjunto, lo transformo bajo f para obtener un elemento B, y ese elemento B lo utilizo para evaluar la función g y que me devuelva un elemento C. Eso es lo que estamos haciendo con la composición. Estamos utilizando un conjunto intermedio para poder encontrar la imagen de una función que toma elementos de A hasta un conjunto que tiene elementos C. Eso es la composición de funciones. No es otra cosa más que evaluar una función con otra función. A ver, vamos a verlo con un ejemplo más a detalle para ver qué es lo que estamos haciendo con la composición. Bueno, a ver, tengo estas dos funciones. Voy a empezar con funciones simples, f de x igual a la raíz de x menos 3 y g de x igual a x cuadrada más 1.
Entonces voy a obtener la composición de funciones. Yo lo que quiero obtener es G composición F de X. Que según lo que tenemos aquí arriba, de acuerdo a la definición de composición de funciones, pues eso significa que G lo tengo que evaluar con F de X. Bien, entonces lo que voy a hacer es a tomar la regla de correspondencia que aparece aquí y evaluarla con la función que tengo hacia a la izquierda. La evaluación se hace exactamente igual como lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Donde vea X voy a sustituir lo que se encuentra justo en este paréntesis, entre este paréntesis. De tal forma que cuando yo evalúo a G con F de X, pues donde vea X voy a poner precisamente F de X. Entonces, como la función es X cuadrada más 1, pues lo único que hago es a F de X la elevo al cuadrado. Aquí lo que hicimos fue ya evaluar G con F de X. Y por eso es que me quedó F de X, todo eso al cuadrado más 1. Porque G de X es X cuadrada más 1. Entonces estoy evaluando G con F. Ahora, ¿qué forma tiene F de X? Exacto. Entonces, F de X es la que tengo aquí. Raíz de X menos 3. De tal forma que a G, cuando pongo esto de F de X, G de F de X, lo que estoy haciendo es evaluarla con la regla de correspondencia de F de X. Entonces, F de X vendría siendo X, la raíz de X menos 3. Y entonces aquí donde hay F de X, pues es la raíz de X menos 3. Bien, entonces, esto que estoy haciendo es directamente la composición de funciones. Si reducimos el exponente que tenemos en el exponente con la raíz, el cuadrado con la raíz, entonces obtendría X menos 3 más 1 y en consecuencia tenemos X menos 2. Eso quiere decir que la composición entre estas dos funciones me queda de la siguiente forma. G composición F es igual a G composición F de X, aquí me falta de X, es igual a X menos 2. Esta vendría siendo la regla de correspondencia de la composición de funciones, de estas dos funciones. F como raíz de X menos 3 y G como X cuadrada más 1. A ver, le voy a subir y voy a trazar un diagrama de Venn. A ver, recordemos que en la composición de funciones tenemos tres conjuntos. Tengo aquí la función G y tengo la función F. Entonces, como a G le estoy evaluando con F, en el diagrama de Venn, F siempre tiene que estar primero, ¿sí? Aquí forzosamente para la composición de funciones de G evaluada con F, entonces F siempre tiene que estar del lado izquierdo. Para que lo recuerden de mejor forma, lo que está dentro del paréntesis es lo que está del lado izquierdo. Lo que está fuera del paréntesis es lo que está del lado derecho. Siempre es así en la composición. Bueno, ahora, solamente centrémonos en los dos conjuntos que están a la izquierda, donde se encuentra F. ¿Están de acuerdo
que este es el dominio de la función f. Bien. En medio, ¿están de acuerdo que se encuentra la imagen de f? Ahora, veamos qué es lo que sucede con g. En la parte de en medio, que es donde sale g, ¿están de acuerdo que ese sería el dominio de g? Entonces, la imagen de f tendría que ser igual al dominio de g. ¿Sí? Bueno. Y del lado derecho, pues ya tenemos la imagen de g. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. A ver, entonces, para calcular el dominio de una función composición, en general, la función que vamos a tener, pues es la que está aquí abajo, con la flecha que estoy remarcando, y que es ya incluir las dos operaciones, las 12 funciones. Entonces, el dominio de G composición F, ¿a quién sería igual? Exacto. Ahora, ¿por qué es el dominio de F? Porque es donde empieza la flecha que está aquí remarcada. ¿Sí están de acuerdo que la flecha que me representa G composición F es... su inicio se encuentra en el dominio de F? Bueno, entonces, el dominio de G composición F siempre inicia en el dominio de F. Siempre debe estar dentro del dominio de F. Y eso quiere decir que la imagen de G composición F pues tiene que ser la imagen de G. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, de manera general, esto es tratado de manera general. El dominio de una composición de funciones siempre es el dominio de la función que tengan a la izquierda. En este caso, f es la primera función, es la que se encuentra a la izquierda. Entonces, el dominio de G composición f se encuentra a la izquierda. Siempre. La imagen de G composición f se encuentra a la derecha. Siempre. Tomando en cuenta aquí el diagrama de Venn. El problema es que hay algunas funciones en las cuales vamos a tener que recortar como tal el dominio de f. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo aquí el dominio de f? Tengo aquí la imagen de f. Y pues aquí tengo la función f. Pues ahí no hay ningún problema. Pero hago la composición de tal forma que aquí tengo el dominio de g. Aquí tengo la imagen de g. Y resulta que esta es la función g. Es decir, hay algunos elementos de la imagen de f que no están contenidos dentro del dominio de g. Aquí, ¿cuál sería entonces el dominio de la función y la imagen de la función composición? Ajá, entonces, lo que está aquí en la intersección, que vendría siendo esta partecita, es lo que me va a denotar, lo que me va a ayudar, mejor dicho,
a encontrar el dominio y la imagen de la composición. Lo voy a poner aquí en amarillo. Entonces, supongan que es solamente esta sección del dominio de F, solo esta parte, la que se transforma en esta intersección. Y supongamos que es solamente esta partecita que hay aquí de la imagen de G, lo que esa intersección en azul se convierte en esa parte violeta, ¿sí? Entonces, única y exclusivamente entre estos subconjuntos es que podríamos definir G composición F. Eso es lo que sucede cuando no toda la imagen cae dentro del dominio de la segunda función. Sí puede llegar a darse el caso, es posible que se llegue a dar este caso especial, porque a final de cuentas tenemos que las funciones es un conjunto infinito, tenemos una infinita variedad de funciones, entonces es posible que lleguemos a obtener este caso, ¿sí? En el cual solamente una parte del dominio puede estar definida dentro de la composición de funciones. Ahora, aquí tengo dos criterios importantes. Y la primera es, el primero de estos criterios es, si sucede esto cuando estoy intentando investigar la composición de funciones, pues eso quiere decir, hay quienes dicen que entonces la composición no existe. Pero por otro lado, están las personas que dicen, pues lo que hago es restringir el dominio de la función f para encontrar el de la composición completa. Y entonces al restringir el dominio de f, pues restringo también su imagen. En consecuencia restringo el dominio de g. Y entonces me voy a que la imagen de la composición va a estar restringida. Bueno, entonces, cualquiera de los dos criterios es válido. De acuerdo a lo que les acabo de comentar, ¿qué es lo que ustedes creen que sea lo más adecuado? Restringir el dominio. Exacto. Bueno, concuerdo con ustedes de que pues sí puedo obtener la composición de funciones entre diferentes funciones siempre y cuando pueda restringir el dominio. Ahora, a pesar de que consideramos que es lo más adecuado restringir el dominio, también hay que tomar en cuenta que es un poquito desventajoso porque tendremos que analizar todas las funciones. Entonces, voy a trabajar con estas dos funciones para verificar cómo es que vamos a restringir los dominios y cómo vamos a restringir las imágenes, ¿sí? A ver, voy a copiar las funciones, que son f de x raíz de x menos 3 y g de x cuadrada más 1. Las voy a poner aquí. Entonces, f de x es esta. Y g de x es igual a x cuadrada más 1. Bien. Entonces, recordemos que necesito los dominios. A ver, necesito el dominio de f. Necesito el dominio de g. Y en un momento analizamos las reglas de correspondencia para calcular las imágenes. Bueno, a ver, el dominio de f. Díganme cuál sería el dominio de f. A ver, lo voy a poner primero así. X menos 3 tendría que ser mayor o igual a 0 y por lo tanto x mayor o igual a
3. Así es como calculo el dominio de f. ¿Cuál sería el dominio de g? Exacto. X pertenece a los números reales. Bien. Entonces ya tengo el dominio de f, ya tengo el dominio de g. Ahora, necesitamos también aquí las imágenes. Para f de x vamos a calcular la imagen despejando. Recuerden que una de las formas de calcular imágenes es despejando la variable x. Entonces, para la imagen de f, tengo que y es igual a la raíz de x menos 3. Bueno, entonces, ¿qué pasa si despejo la raíz de menos 3? Esto me quedaría, elevo al cuadrado. ¿Están de acuerdo que me queda así al elevar al cuadrado? Bueno, entonces, y cuadrada menos 3 es igual a x. Así es como me quedaría más, este es más. Así es como me quedaría despejada. Ahora, aquí voy a recordar un poquito de lo que vimos de cónicas. A ver, teniendo una ecuación como esta, ¿qué tipo de cónica es? Es una parábola, vale, es una parábola. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿dónde se encuentra su vértice? ¿En dónde? En 3, pero ¿qué? X igual a 3, Y igual a 3. No. La que tienen que ver para ver el vértice de la parábola es esta. Porque esa es la que está en forma canónica. La otra es nada más el despeje. La de arriba es la que está en forma canónica. Exacto. Entonces estaría en 3,0. Aquí. Ahora, ¿la parábola abre a la izquierda o a la derecha? A la derecha, entonces la parábola sería esta. Bueno, les hago una pregunta. ¿Eso es una función? No. ¿Qué valores entonces debo utilizar para que sea una función? ¿Los positivos o los negativos? Exacto. La raíz aquí me indica el signo que voy a tomar, que es la parte positiva, y habíamos dicho que todo lo que sea con raíz positiva es lo que se encuentra por arriba del vértice o del centro de la cónica que estamos trabajando. En este caso, pues es una función cónica. Bueno, entonces, resulta que esto que estoy poniendo aquí en color cian es lo que me va a devolver la imagen. ¿Sí? Con el despeje pudimos verificar cuál es la gráfica de la función. Para eso me ayudó el despeje. Y analíticamente, por el signo de la raíz que tengo aquí señalado, pues puedo saber que solamente estoy tomando la sección superior al eje de las X porque es una raíz positiva. Bueno, esta gráfica que está aquí en color cian, respecto al eje Y, ¿qué valores puede tomar? De 0 a infinito. Sobre el eje de las Y va de 0 a infinito, porque esta parábola va así, crece, 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 crece y sigue creciendo, ¿sí? Entonces, la imagen de esta función, de acuerdo al despeje que hicimos para poder obtener la gráfica, nos dice que su imagen va desde 0 hasta infinito. Le voy a bajar un poquito. Tenemos que la imagen de f es desde x mayor o igual a 0.
Esta vendría siendo la imagen de f, que es lo que acabamos de analizar. Bueno, pues ahora vamos a analizar qué es lo que sucede con g de x. Ya tenemos el dominio de g. Vamos a analizar la imagen de g. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y igual a x cuadrada más 1. Ahí tengo entonces la función y igual a x cuadrada más 1. En este caso no la podemos despejar directamente porque tendríamos dos valores de x. Bueno, lo que sí podemos hacer es pasar esta parábola a su forma canónica. ¿Están de acuerdo que si resto 1 a ambos lados, pues ya tengo la parábola en forma canónica, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra el vértice de esta parábola? Aquí. ¿Abre hacia arriba o hacia abajo? Exacto. Entonces, la parábola que tenemos es esta. Ahí está la parábola. Bien. Entonces, ¿cuáles son los valores de y que toma esta parábola? ¿A partir de qué valor comienza la parábola? Desde 1 hasta infinito. Aquí sucede lo mismo que con la otra. Va creciendo, 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 etcétera, etcétera. Se va haciendo más grande. Y entonces aquí podemos ver claramente que la imagen de la función g me indica, aquí es y, es mayor a 1. Y acá me di cuenta que le puse x en la función f, pero en realidad es y. Esta es la y. Y siempre tiene que ir desde 0 hasta infinito. En la otra parábola, pues me dice que la imagen es y mayor o igual que 1, porque es desde donde está definida la parábola, justamente donde está el vértice. Entonces, aquí ya analizamos lo que sería el dominio tanto de f como de g y su imagen para calcular cuál es el dominio de la composición. ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, vamos a hacer diversas intersecciones. Y para ello, solamente voy a pintar los intervalos. Lo voy a poner de esta forma. Este es el intervalo que me denota el dominio de f. Entonces, revisemos dónde está el dominio de f. Me dice que x es mayor o igual a 3. Bien. Entonces, aquí está en 3, mayor o igual. ¿Mayor o igual? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, mayor o igual a 3. Por la gráfica de la función es mayor o igual a 3. Bien, aquí tengo la imagen de f. Este intervalo me dice que va desde 0 en adelante. Ahora, como la imagen de f y el dominio de g deben estar en el mismo conjunto, pues ahora tomo el dominio de g. El dominio de g me dice que es todos los reales. Este es el dominio de g. ¿Dónde pueden ver la intersección en el dominio de g? Ok. Entonces, ¿están de acuerdo que esa sería la intersección entre la imagen de f y el dominio de g? Y por último, voy a pintar la imagen de g.
Esta es la imagen de G. Que va desde 1 en adelante. Bueno, entonces, dentro de la composición de funciones, de estas dos funciones, pues resulta que todo este dominio se va a convertir en toda esta parte que está en color cian. Y la parte que está en color cian, ¿en qué sección se va a transformar? Para la imagen de G, para la imagen de la composición. ¿Qué parte de la imagen de G me va a devolver todos los números desde 0 en adelante? Si veo aquí la gráfica, todos los números desde aquí, desde 0 en adelante, ¿qué parte de la imagen de G van a obtener? Exactamente, va a ser de 1 a infinito. Entonces, de esta forma, podemos analizar el dominio de G composición F, que en este caso pues tiene que ser igual al dominio de F. Y la imagen de G composición F tendría que ser igual a la imagen de G. Así es como podemos establecer con cualquier función, no importa la función que ustedes quieran. Así podemos establecer cuál es el dominio y la imagen de una función composición. Y esto incluye las que tengan la intersección entre imagen de una y dominio de otra, es decir, esta que tienen aquí, este diagrama de Venn que tienen aquí. Y pues entonces ustedes pueden englobar todos los casos de esta forma, analizando dominio, imagen de la primera función, dominio, imagen de la segunda función. Ahora, ustedes pueden observar que precisamente este dominio de la función y esta imagen de la función composición pues son diferentes a lo que me habían dicho en un inicio. Porque me habían dicho, pues el dominio de la composición son todos los reales y la imagen pues van a ser todos los reales. Ahí justamente en el último renglón que tienen del desarrollo de la composición. Ahora, lo que sí quiero utilizar para comentarles rápidamente son las propiedades que tiene la composición. Entonces, tomemos en cuenta lo que son las propiedades. Bien, dentro de estas propiedades, pues puedo tener F composición G, que va a ser diferente de G composición F. Siempre van a ser diferentes. Habrá algunos casos en los cuales sí exista una conmutación, pero son muy pocos. Forzosamente, de manera general, debemos definir que la composición de funciones no conmuta. Si yo tengo la composición de dos funciones G más H, pues esto es lo mismo que F composición G más F composición H. Entonces es distributivo. Si yo tengo F composición G composición H, es como si tuviese esto, que podríamos llamarla asociación. Además, si yo tengo F composición E de X, es lo mismo que si tuviese E de X composición F. Y esto me da de resultado F. ¿Se acuerdan quién es la función E de X? Habíamos definido que
e de x es la función identidad. Y e a la x, esa es la función exponencial. Entonces, si yo hago la composición de funciones con la función identidad, aquí les voy a poner que esta es la función identidad. Si yo hago la composición con la función identidad, pues de ahí viene su nombre, que sea identidad. Porque existe una teoría llamada teoría de grupos, en las cuales yo defino un elemento que al operarlo con los demás no lo altera. Imaginen, por ejemplo, la suma. ¿Con qué número ustedes pueden sumar y no alterar el resultado? Con 0. Entonces, ese es lo que le llaman elemento identidad. Aquí le llamamos función identidad a la función e de x igual a x. Y en la composición eso quiere decir que cuando yo evalúo f de x con la función identidad, me devuelve f. O si evalúo, si evalúo la función identidad con f, pues también me devuelve f, ¿sí? Este es un caso especial en el cual la composición sí va a conmutar. Y existe una última propiedad. Puedo tener dos funciones, f y g, tales que f composición g me devuelva la función identidad. Aquí sí va a haber conmutación g composición f, y entonces esto me devuelva la función identidad e de x, ¿sí? Con estas propiedades vamos a poder encontrar la derivada de una función composición, vamos a poder encontrar la derivada de lo que vamos a conocer en un momento como la función inversa, ¿sí? Veamos este ejemplo. Tengo f de x es igual a x más 1 entre x menos 2. Y tengo g de x, esto es igual a 2x más 1 entre x menos 1. Esas son las dos funciones que tenemos aquí. Entonces, quiero que obtengamos g, ahora vamos a obtenerlo al revés. F composición g de x. Si yo quiero obtener esta composición, ¿cuál es la evaluación que debo hacer? ¿A f la evalúo con g o a g la evalúo con f? Ajá. Y la g adentro. ¿De esta forma? Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, f composición g es, aquí en forma matemática, la que está aquí de este lado, del lado izquierdo, es la que va afuera, y la que está del lado derecho es la que va adentro. Así es como lo pueden ver de manera analítica. F composición g. Bueno, entonces, aquí me dice que f la tengo que evaluar con g. Pues vamos a hacerlo, vamos a realizar la evaluación. Entonces, si yo evalúo a f con g de x, pues donde vea x, voy a poner g de x en la regla de correspondencia de f. Entonces, el numerador de f de x me dice x más 1. Entonces, si es
x más 1, al evaluarla con g, me debe quedar g de x más 1. Y abajo me debe quedar x menos 2, pues a x lo sustituyo por g de x y me queda g de x menos 2. Ya acabamos de evaluar la regla de correspondencia de f con la regla de correspondencia de g, que es lo que me indica la composición de funciones. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, a ver, voy a reducir. Si ya pongo la regla de correspondencia de g tal cual, la tendría de esta forma. Bueno, pues forzosamente necesito hacer una reducción de términos semejantes. Vamos a reducir esta función para ver qué es lo que nos queda. A ver, ahora sí, voy a reducir todos los términos. A ver, 2x más 1 entre x menos 1 más... ¿Están de acuerdo que 1 lo puedo expresar como x menos 1 entre x menos 1? Ahora, esto lo hago utilizando el denominador que está aquí para sumar las fracciones, ¿sí? Entonces, por eso es que estoy multiplicando y dividiendo por x menos 1 para obtener el denominador común. Bueno, entonces esto sería igual a denominador común x menos 1 y por arriba, ¿qué tendrían al sumar los numeradores? 3x. Porque sería 2x más x, 3x, 1 menos 1, pues 0. Bien. A ver, voy a usar el mismo método para el de abajo. Me quedaría 2x más 1 entre x menos 1 menos 2. Puedo multiplicar por x menos 1 y dividir entre x menos 1, que es el denominador que tenemos aquí. Esto me va a devolver como denominador x menos 1. Ahora, aquí tengo que multiplicar el menos 2 por el numerador de la fracción que se encuentra a la derecha. Entonces, voy a realizarlo de la siguiente manera. Voy a escribir primero el sumando de la parte izquierda y ahora sí, si multiplico menos 2 por x menos 1, ¿cuánto les da? ¿Están de acuerdo que les daría menos 2x más 2? Porque el menos 2 lo tengo que multiplicar por todo este. Entonces, menos 2x por 2, menos 2x. Y menos 2 por menos 1, pues me da más 2. ¿Qué pueden simplificar? Exacto. Este se simplifica con este y nos quedaría como 3 sobre x menos 1. Sobre 3 nada más, la x no va, porque es 2 más 1, 3. 3 sobre x menos 1. Bien. Ahora, estos dos elementos, este y el que tengo allá abajo, pues vienen de toda esta expresión. Entonces, recordemos que estamos haciendo la composición de funciones. De esta forma, tendría que f composición g de x tendría que ser igual a 3x entre x menos 1 entre 3 entre x menos 1, que son las expresiones que acabamos de reducir. Bien, ¿están de acuerdo que por regla del sándwich esto me va a quedar de esta manera? Y de aquí, como tengo puros productos, todo esto son puras multiplicaciones, puedo simplificar x menos 1 entre x menos 1 y 3 entre 3. Al final, pues vamos a obtener que la composición f, composición g,
es lo mismo que x. Y de acuerdo a las propiedades que tengo aquí arriba, pues están de acuerdo que si lo hago al revés, g con posición f me va a devolver la misma función identidad, porque lo que obtengo aquí, esta es la función identidad e de x igual a x. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Este tipo de funciones son especiales y son lo que se denomina la función inversa. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí una función donde está su dominio, donde está su imagen, y tengo aquí la función f. Si resulta que existe una función g tal que al hacer la composición me devuelva el fenómeno que vimos en el ejemplo, pues entonces en diagramas de Venn lo estamos representando de esta forma. Sucede que cuando a f le hago la composición con g, pues f parte de un elemento x para llegar al elemento y, y bajo la composición el elemento y está evaluando a g para devolverme el x original. Entonces es como un camino de dos vías. Esta función g es lo que se le llama la función inversa de f. Y esta función inversa la vamos a denotar de la siguiente forma, como f a la menos 1. Así es como vamos a denotar a toda función inversa. Y resulta que estas cumplen la propiedad de la composición, en la cual si yo tomo una función, le hago la composición con su inversa, pues me va a devolver siempre la identidad, la función identidad. Es decir, yo voy a pasar desde el dominio de f a su imagen, y con la función inversa voy a regresar de la imagen hasta el dominio de f. ¿Esto no les suena familiar a algo que manejen cotidianamente? Supongo que les ha de gustar jugar con el cubo Rubik. Bueno, pues en el cubo Rubik existe algo similar a lo que es la función inversa. Por ejemplo, la composición de funciones ustedes la pueden ver en un cubo Rubik de la siguiente forma. Cuando toman una de las partes del cubo Rubik y la giran y después la vuelven a girar, es lo que se llama composición de giros, es decir, hacer un giro después de otro giro. Así es como estamos viendo esta composición de funciones. Evaluar una función con otra función. Entonces, la composición de giros en el cubo Rubik es un giro después de otro giro. Pero aquí les pregunto, ¿qué pasa si giran en sentido contrario al primer giro? Regresan a la posición original. Entonces hagan de cuenta que esta x es la posición original de su cubo Rubik, hacen un giro con una función y con la función inversa deshacen ese giro para regresar a la posición original. La única característica que necesito para la inversa es que la función sea inyectiva. Precisamente porque es 1 a 1. Si la función es 1 a 1, pues eso quiere decir que la puedo revertir. Como en el cubo Rubik. Por ejemplo, si ustedes giran a la izquierda, ¿quién sería su inversa? Exactamente, el giro hacia la derecha. Si ustedes giran hacia arriba, pues su inversa sería el giro hacia abajo. Efectivamente, es 1 a 1. A la izquierda siempre le corresponde la derecha y arriba siempre le corresponde abajo.
Ese es el concepto de la inversa.